Buenos días, buenas tardes, buenas noches, espero estén teniendo todos ustedes. Les habla su único e inigualable amigo y vecino, Víctor Luciel Santiago López. Hoy hablaremos del estructuralismo marxista. Vamos a empezar a concebir ideas clave y también vamos a adentrarnos un poco en el tema. Como bien lo indica, el estructuralismo marxista es un enfoque teórico que combina los principios del marxismo y la teoría estructuralista. Se basa en la idea de concebir estructuras sociales y económicas influyentes en gran medida en la forma en la que las personas piensan, actúan y se relacionan entre sí. Se basa también en la idea de que las estructuras subyacentes y las relaciones de los elementos dentro de un sistema son fundamentales para comprender y explicar fenómenos sociales, culturales, lingüísticos y cognitivos. Esto significa que a través del contexto en el que vivimos va a haber cierta relación con lo que vamos a nosotros empezar a emplear en un futuro. A través de, por ejemplo, la teoría de los ecosistemas de Uri Bronfenbrenner, nos damos cuenta que la sociedad, también la familia, la escuela, la religión, son ecosistemas en los cuales un menor puede vivir y así empezar a tomar lo mejor o lo peor de esos ecosistemas. Obviamente, si vivimos dentro de una zona de conflicto, vamos a tener esas ideas y posiblemente sigamos el mismo patrón. Sin embargo, si tratamos de crecer un poco más en el conocimiento, podremos concebir ideas nuevas, positivas y que nos ayuden en el crecimiento social. ¿Por qué? Porque buscamos una mejora en la sociedad. ¿Ok? Siguiendo, la sociedad está compuesta por estructuras económicas y sociales que determinan las relaciones de poder y las desigualdades existentes. Aquí empezamos a hablar del capitalismo. El capitalismo en base es el rico se hace más rico, el pobre se hace más pobre y la sociedad, la clase media, se estanca y deja de existir porque o te vuelves rico o te vuelves pobre. Entonces, estas estructuras incluyen la economía capitalista, las instituciones políticas, la familia, la educación y otros sistemas sociales. ¿Esto por qué? Bueno, esto debido a que muy bien se puede decir que a veces las personas que tienen ciertas oportunidades que en otras no, son las que llegan más lejos. Porque, por ejemplo, no tiene las mismas oportunidades un niño que vive en la zona de la región montañosa de Veracruz a un niño que tiene todo en la Ciudad de México, que su padre es político, que su padre tiene una empresa. Esa persona tiene mucha más facilidad para tener ciertas circunstancias que lo puedan impulsar a tener un buen trabajo, tener una buena familia, conseguir mucho dinero, tener un bienestar socioeconómico estable. Mientras que el niño que vive en la región montañosa de Veracruz posiblemente va a tener que trabajar en el campo como su padre, no va a ganar mucho dinero, va a ir al día y la educación que se le va a dar va a ser muy deplorable porque en estos momentos no es que el sistema educativo esté mal, sino que hay muchas limitaciones las cuales provocan que uno como maestro no pueda adentrarse, perdón, mucho con lo que le pasa a los niños. Obviamente nosotros podemos ayudarlos, podemos abogar a favor de ellos. Sin embargo, esto se complica porque hay ciertas limitantes las cuales dejan muchos huecos argumentales porque ahí abarcamos la sociedad y la educación. También la familia muchas veces pasa como el ejemplo de la película de Super Mario Bros. Los hermanos Bros querían seguir su sueño. Sin embargo, el papá y toda la familia les decía que no, que por qué escogerías seguir tu sueño que posiblemente no llega a ningún lado y cambiarlo por un trabajo estable. O sea, ¿por qué tener un trabajo estable y soñar? No puedes hacer las dos. Eso es lo que nos inculca. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando una persona tiene un gran talento no sabe explotarlo. Entonces eso provoca que se empiece a sentir mal, que siga el mismo patrón que todas las demás personas y se quede estancado, como siempre lo hemos visto en la vida. Y de ahí nacen las desigualdades existentes, porque obviamente el color de piel, la sexualidad, ser hombre, ser mujer, ser lo que quiera ser,
como dice Barbie, no es así. En esta sociedad no es así. Podemos ver que se centra en la forma en la que estas estructuras interactúan y se mantienen en sí mismas a través de mecanismos de reproducción social. El concepto de reproducción social se refiere a cómo las condiciones económicas y sociales existentes se perpetúan y se transmiten de una generación a otra. ¿Por qué? Porque es mucho más probable que si tu papá no tuvo dinero, que si tu familia no tiene un abolengo reconocido, tú tampoco lo tengas. Hay que entender en cierto punto que las oportunidades que tenemos sí pueden ser iguales, sin embargo, no del todo. Vemos mucho lo que es la mediocridad desde una perspectiva negativa. Sin embargo, repito, hay muchas limitantes sociales las cuales provocan que no tengamos el alcance suficiente para exponernos. Ahorita, gracias a las redes sociales, hay gente con gran e increíble talento que se está explotando, que está saliendo del sistema, está cambiando su modo de vivir. Y eso está bien. ¿Por qué? Porque la reproducción social trata de cómo lo que tu familia vivió, lo que las personas que son más grandes que tú en tu familia, ya sean tus padres, tus abuelos, tus tíos, posiblemente te pasa a ti también. ¿Por qué? Porque nadie decidió buscar algo más de lo que hizo. Por eso pasa mucho que entre las familias grandes, que son de tíos, abuelos y son familias enormes, si ellos son de rancho, si ellos se dedican a la ganadería, muy posiblemente a eso te vas a dedicar tú, porque es con lo que vas a vivir toda tu vida. Entonces seguimos con esos mismos patrones hasta que una persona quiere romper el ciclo y busca cosas nuevas, busca innovar, porque incluso puedes seguir dentro de la ganadería, pero buscar formas nuevas de innovar y meterte en otras áreas. Por ejemplo, en los rodeos, antes se hacía de manera muy cerrada, pero ahora podemos ver rodeos que son de manera internacional, gente que consigue mucha fama y se hace famoso y crean un concepto más abierto de lo que podemos llegar a ser, de lo que podemos explotar con nuestras cualidades. Porque no está mal que vivas en un rancho, tampoco está mal que vivas en una ciudad. Lo que está mal es que querramos enfocarnos en que eso puede limitarnos. Hay que entender que también es nuestra decisión salir de aquel entorno. Y seguimos con la siguiente, que está dice, el modelo de reproducción en el estructuralismo marxista se basa en la idea de que las estructuras de poder existen, trabajan para mantener y perpetuar las desigualdades sociales y económicas. Algunos mecanismos son la socialización y la distribución desigual de poder y los recursos. Perdón si lo dije. La socialización, ¿por qué? Porque obviamente ahora tenemos más abierto el mundo. Antes, si querías hacer una llamada a, por ejemplo, Estados Unidos, te costaba demasiado. Entonces era demasiado complicado mantener conversación con gente fuera de tu contexto que estuviera cercano, ¿no? Lo que puedes vivir es lo que sabes del mundo. Entonces ahora podemos ver que la socialización pues está más abierta. Entonces eso aboga que podamos explotar conocimientos que antes no teníamos y que podamos conectar con personas que no hubiéramos podido conocer en su momento, en épocas pasadas. Y por eso es un mecanismo que podemos observar que puede perpetuar el cómo estamos y en dónde estamos, porque si no conocemos más allá de lo que vivimos en nuestra comunidad, obviamente no vamos a buscar nada más porque creemos que lo que vivimos es lo que hay, lo que existe. Y la distribución desigual del poder y los recursos, pues aboga lo mismo. El rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre. Porque obviamente que te digan que vas a ganar 1,200 pesos a la semana significa que vas a vivir bien. Claro que sí. Pero bueno, tampoco hay que politizar demasiado los temas. Sin embargo, es obvio, como pueden ver en la balanza chiquita, que una persona con mucho dinero puede mover a demasiada gente. Lo podemos ver con las grandes compañías.
que muchas veces ni siquiera les pagan a sus empleados. Les dicen, te vamos a dar el apoyo, el incentivo, pero no monetario, simplemente para que trabajen. También por eso se abogó en contra del outsourcing en México. Estos solamente son algunos mecanismos que podemos ver. También la educación. Antes se dice que los libros que nos daban, por ejemplo, los libros de español, matemáticas, formación cívica y ética, historia, geografía, ciencias naturales, física, biología, estaban más completos. Y ahora sí hemos visto que hay una decadencia entre lo que podemos observar, porque obviamente a las personas que tienen dinero no les, no les conviene que sepas mucho, no les conviene que sean personas muy cultas, porque lo que buscan es mano de obra barata. Entonces, por eso la educación se ha visto muy deplorable. Y obviamente, repetimos, si el niño que vive en la Sierra de Veracruz, en la región montañosa, tiene limitantes de que no puede ir a una escuela, en su comunidad nada más hay primaria y secundaria y de ahí ya no conoce nada más, tendría que salirse de su contexto, dejar a su familia, dejar su trabajo y buscar en alguna comunidad más grande, más alejada o incluso en una ciudad, irse y buscar estudiar. Pero ¿por qué es tan difícil? Porque obviamente estamos arraigados a nuestras raíces. Es difícil salir de casa y buscar un lugar donde podamos estar igual de bien. Obviamente hay personas que sí lo hacen y la mayoría está dentro del sistema. La mayoría se queda donde nació y hasta ahí quedó. Entonces, lo que sucede es que esas personas que salen del sistema, las fotografiamos, les dedicamos libros, películas, todo lo demás para exponerlo, para demostrar que sí hay personas que se arriesgan, que se arraigan a sus sueños y logran cambiar el sistema. Justo ahora, y aunque suene muy mal, le podemos decir a un niño hasta dónde va a llegar simplemente por su código postal. Y es así de simple, la sociedad funciona así. Si vives en una zona con pocas oportunidades, lamento decirte que no vas a llegar lejos. El éxito, porque también el concepto de éxito es subjetivo, pero si nos dedicamos al concepto de éxito referido a tener buen trabajo, ganar bien en respecto a lo monetario, tener gran educación, si en tu niñez no viste nada de eso, posiblemente jamás lo tengas, porque donde vives es posiblemente donde vas a morir. Y está mal porque si nos ponemos a analizarlo, desde esa perspectiva, lo único que creamos es que haya reproducción social de lo mismo que vemos. Desalentamos a las personas, pero es la realidad en la que vivimos. Entonces es complicado tratar de decirle a alguien que siga sus sueños cuando nosotros mismos no lo hicimos. Y también vemos la ideología dominante. Y justo como pueden ver ahí, está la ideología, que es un queso, y está la tablita donde atrapan al ratoncito, que es el poder. Obviamente te van a decir, y tampoco desde una perspectiva religiosa, pero lo vamos a poner como ejemplo. Si alguien te dice, no, vente aquí con Dios, te vamos a cuidar, te vamos a querer, y Dios es bueno y Dios es esto, está bien creer. El creer, la fe, es increíble. Bien dicen que la fe mueve montañas, pero el fanatismo mueve sociedades. Y lo que sucede es que dentro de la ideología dominante es lo que se te presenta en la vida. Entonces, vamos a empezar a ver cómo ciertas cosas se siguen repitiendo. ¿Por qué? Porque es el mismo discurso que se lo dieron a tus padres y se lo van a dar a sus hijos y sus hijos a sus hijos y a sus hijos. Y así vamos a seguir. ¿Por qué? Porque si bien te dicen que ese es tu lugar, ese es tu lugar en la sociedad, te lo vas a creer y te vas a sentir importante porque van a decir, no, es que te necesitamos para que hagas este trabajo, es muy importante.
y así nos vamos a quedar. Y no vamos a ver de lo que nos perdemos. Entonces, pues obviamente eso complica el que una persona salga del contexto en el que vive y que pueda desarrollarse de maneras distintas a las que él conoce. Bien dicen que el estructuralismo marxista se centra en las estructuras sociales y económicas que conforman la sociedad y en cómo esas estructuras se mantienen y reproducen a sí mismas. El modelo de reproducción analiza cómo los mecanismos sociales y culturales contribuyen a la perpetuación de las desigualdades existentes y al mantenimiento del poder de la clase dominante. Prácticamente, pues, el capitalismo es eso. El capitalismo es que el rico siempre va a tener poder y el pobre siempre va a vivir de las migajas del rico. ¿Por qué? Porque obviamente te van a dar ciertos incentivos para que trabajes más, para que todo lo demás sea bueno, pero no hay nada más que decir que el capitalismo simplemente aboga en que las personas con poder sigan con poder y las personas que viven con carencias vivan todavía peor. Y el estructuralismo marxista trata de ello, trata de señalar que esas reproducciones sociales siguen y seguirán sucediendo hasta que no lo cambiemos, porque obviamente el valor de una persona no es por cómo se lleva con los demás, por cómo trata a la gente, si es amable, si eso. El valor de las personas en nuestra sociedad es debido a qué tanto puedes producir. Tu valor depende de la producción que tienes dentro de ella, dentro de la sociedad. Eso aboga a que eres útil o no eres útil. Y las personas que no son útiles simplemente se van y las dejan fuera del sistema, que son las personas que podemos ver en la calle, que posiblemente tuvieron una vida horrible y que no pudimos apoyar. Y bueno, hasta aquí nosotros acabamos. Espero que les haya gustado. Posiblemente hay muchas lagunas de información que no pude mantener, pero espero que haya servido, que les haya ayudado. Y no olviden que el socialismo, cambiando el capitalismo, también tiene huecos argumentales. Y todo está mal hasta que no entendamos hasta cierto punto cómo funciona nuestra sociedad. Sin más que decir, yo les digo hasta luego. Nos vemos, espero que haya sido de su agrado esta ligera entrevista, conversación que tengamos. Cualquier duda, déjenlo en los comentarios. Les mando un saludo. También suscríbanse, ya vamos para los 2 seguidores. Y después de esto haremos un giveaway. Hasta luego.